Bueno, les cuento que yo en mi doctorado trabajo con peroxinitratos y el pan ha sido como mi molécula favorita, así que muy contenta de poder compartir con ustedes esta presentación. El pan, el peroxiacetinitrato, es un miembro de la familia de los peroxinitratos y nosotros sabemos que en las ciudades, digamos, nuestra actividad antropogénica emite grandes cantidades de contaminantes a la atmósfera. Y estos contaminantes sufren transformaciones que conducen a la formación de radicales peróxidos. Es decir, conducen a la formación de muchos contaminantes. Yo voy a hablar de los radicales peróxidos. Y además esta actividad antropogénica también nos genera dióxido de nitrógeno, que es ese gas de color pardo que siempre enseñamos en laboratorio 3. Y lo que sucede es que los radicales peróxidos se combinan con el dióxido de nitrógeno para formar los peroxinitratos. Miren, bueno, ahí estaban las emisiones antropogénicas, la formación de los radicales peróxidos, la presencia del dióxido de nitrógeno y la formación de los peroxinitratos. ¿Qué particularidad tienen estos peroxinitratos? Que son moléculas estables, entonces pueden habitar nuestra atmósfera 5 a 7 días. Eso le permite que, por acción de los vientos, se desplacen a sitios que no presentarían contaminación, allí degradarse, regenera los radicales peróxido y el dióxido de nitrógeno, y entonces no solo que nos, digamos, mantiene la contaminación en la ciudad, sino también en sitios que no presentarían contaminación. Y para los que estamos en el área de la química atmosférica, sabemos que el dióxido de nitrógeno es uno de los, digamos, de los que lleva adelante la formación del ozono troposférico. El ozono en la estratosfera es fantástico porque nos cuida de la radiación ultravioleta del sol, pero si lo respiramos produce, digamos, lastimaduras en nuestras vías respiratorias, en el tejido vegetal, etc. Bueno, y aquí el peroxiacetilnitrato, que fue identificado por primera vez en el smog fotoquímico de Los Ángeles en el año 1943, y hasta el día de hoy es el peroxinitrato más abundante de la atmósfera. Bueno, ¿por qué la influencia del agua? En los últimos años, la comunidad científica prestó atención en cómo el agua participa en los procesos atmosféricos. Trabajar con el agua experimentalmente es un problema, porque el agua se adhiere a las paredes del recipiente. Entonces, bueno, digamos, ya querer controlar la presión que cargo de agua en mi sistema y demás es un problema. Entonces siempre habíamos obviado la presencia de agua y trabajábamos en atmósfera seca. Pero hoy por hoy se ha encontrado, por ejemplo, que muchos contaminantes forman complejos de Van der Waals con el agua, sobre todo a las temperaturas de la altura, a alturas de la atmósfera donde la temperatura es muy baja, porque sabemos que a menor temperatura las interacciones de Van der Waals, digamos, se fortalecen. Y hay una evidencia experimental de la formación del radical hidroperoxilo con el agua. Después también se ha postulado que el agua puede catalizar reacciones. El pool de trabajos reportados de la catálisis digamos, de la catálisis del agua de las reacciones son muy pocos, y experimentales les puedo decir que hay 1 o 2 solamente. Y después, bueno, el agua puede participar de reacciones, digamos, reaccionar directamente con el contaminante, ya sea en fase homogénea, que por ejemplo puede ser en fase gaseosa, o en fase heterogénea. Esto que les contaba de que, bueno, el agua se adhiere a las paredes, digamos, en fase acuosa y fase gaseosa hay una interfaz. Y con respecto al agua y los peroxinitratos, bueno, les cuento que todos los trabajos se han focalizado en el pan, por supuesto, y todos lo han estudiado en fase acuosa. Después hay estudios que dicen que, bueno, que la degradación del pan se acelera en presencia de agua. Otros trabajos que dicen que el agua que promueve procesos heterogéneos, entonces facilitan la degradación del pan. Y bueno, finalmente, Lee y Francisco proponen una exploración teórica de los complejos de Van der Waals entre el pan y el agua. Estoy yendo muy rápido. Bien. Bueno, les cuento a grandes rasgos la metodología experimental que utilizamos. En el laboratorio trabajamos con sistemas de vacío y contamos con un balón de reacción, que es un balón de 12 litros de gran tamaño, y celdas, que como no son nuestra metodología de observación, digamos, el espectroscopia infrarroja, estas celdas se ubican en el paso óptico de nuestro equipo. Y nosotros hemos medido mezclas gaseosas húmedas y secas, es decir, mezclas que contienen pan y agua, que contienen solo pan y algo que ya les voy a contar. Bueno, les voy a mostrar mis resultados experimentales. Yo me emociono mucho con esta molécula, así que no se asusten.
Los peroxinitratos tienen su equilibrio de disociación térmica, o sea, me forman el radical peróxido, el dióxido de nitrógeno, y se pueden recombinar para formarme el peroxinitrato. Es por eso que nosotros estudiamos al PAN solo en la celda con una atmósfera total de nitrógeno y al PAN con agua en la celda en una atmósfera total de nitrógeno. Como sabemos que en presencia de altas cantidades de dióxido de nitrógeno favorecemos la recombinación de los radicales peróxido y por lo tanto nos aseguramos de que tenemos PAN en nuestra celda, también estudiamos al sistema PAN con dióxido de nitrógeno y PAN con dióxido de nitrógeno y agua. Y como también sabemos que el monóxido de nitrógeno es un capturador eficiente de radicales peróxido, entonces forma el radical óxido y el dióxido de nitrógeno, lo que ocasiona es que favorece la degradación del PAN. Entonces así, en presencia de monóxido de nitrógeno, nos aseguramos que no tenemos PAN y podemos mirar qué está pasando con los radicales peróxido en nuestro sistema. Por lo tanto, también estudiamos al PAN en presencia de dióxido de nitrógeno y al PAN, digamos, y la mezcla húmeda. Y aquí les muestro los resultados, a ver si se ven los colores. Miren, las cruces rosas y las cruces celestes corresponden al PAN y al PAN con dióxido de nitrógeno en la celda. Fíjense que los perfiles son bastante similares y eso está demostrando que el PAN es estable en la celda. Yo les conté que puede habitar nuestra atmósfera 5 a 7 días y así viajar y transportarse. Bueno, fíjense que el experimento en la celda nos los está confirmando. Miren las cruces verdes, es el PAN con monóxido de nitrógeno, donde ahí estoy capturando los radicales peróxido, y fíjense cómo se incrementa la degradación del PAN. Ahora vamos a los sistemas húmedos. Miren los triángulos verdes, que es el PAN con el NO y con el agua. Fíjense que no hay un cambio apreciable del comportamiento de lo que está sucediendo en nuestra celda. Sin embargo, cuando tenemos PAN y dióxido de nitrógeno y agua, la degradación del PAN se incrementa de manera apreciable. Y también cuando tenemos PAN y agua en la celda. Entonces, nuestra pregunta era, bueno, ¿qué está pasando en los sistemas húmedos? Porque Lee y Francisco, cuando hacen esta exploración teórica, dicen que los complejos de Van der Waals con el agua y el PAN serían estables. Entonces nosotros lo primero que pensamos fue, bueno, si se forman estos complejos de Van der Waals y son estables, digamos, la vida media de mi contaminante va a incrementarse. Sin embargo, cuando hicimos los experimentos nos encontramos con algo que no era así. Para eso utilizamos el programa Quintecus. Utilizamos muchas cosas, pero yo quiero hacer hincapié en el programa Quintecus, porque capaz a muchos tesistas que están arrancando la tesis o que ya están más avanzados, es una herramienta que les puede servir si trabajan en cinética. Fíjense que nosotros con estos resultados propusimos un mecanismo de reacción. Y para eso utilizamos el programa Quintecus, que es un programa súper práctico, diría yo, porque es una interfaz de Excel, donde ustedes van a cargar todas las reacciones que creen que están participando en su sistema, pueden proponer reacciones y utilizar la constante cinética que está reportada en bibliografía. Entonces hacen correr el programa, que el programa lo que hace es resolver la ecuación diferencial, y entonces pueden ir ajustando el perfil de concentración al modelo cinético que van obteniendo. Bueno, miren esta tabla y no se asusten. Esta tabla cuesta mucho llegar a ella, pero lo lindo del programa es que como uno va poniendo las constantes cinéticas y las reacciones, puede ir viendo cómo cada reacción va participando en ese sistema. Entonces, esta tabla tan gigante tiene tres partes importantes. La primera son todas las reacciones que están reportadas de la degradación del PAN en una atmósfera sin agua. Entonces, fíjense que las reacciones involucran, bueno, la descomposición térmica del PAN, después las reacciones con dióxido de nitrógeno y con monóxido de nitrógeno. Porque si nosotros vamos a hacer un modelado donde vamos a decir, bueno, este es el modelo cinético, yo tengo que tener todas las reacciones y con tal de que yo cambie la concentración de entrada, digamos, yo armo el modelo. Si yo quiero ver si el modelo funciona, ¿qué tengo que hacer? Bueno, cambiar las concentraciones de los reactivos y el modelo tiene que seguir ajustando, si es que el modelo está bien. Entonces, miren, primero pusimos todas las reacciones de degradación del PAN sin el agua. Después le sumamos otro bloque de reacciones que manifiestan la interacción del dióxido de nitrógeno con el agua. No se los conté,
pero el dióxido de nitrógeno con el agua forma ácido nitroso, ácido nítrico y monóxido de nitrógeno. Entonces, para poder optimizar este bloque de reacciones, tuvimos que hacer el ensayo de dióxido de nitrógeno con el agua y modelarlo previamente. Y finalmente, incorporamos una reacción que era pensar, bueno, habíamos hecho unos cálculos teóricos acá también, para ver si era factible, digamos, analizamos la termodinámica y la reacción, para ver si era factible la formación de estos complejos de Van der Waals. Y también pensando que, a ver, para que me sigan el pensamiento, pensando que si estos complejos se pueden formar, y sabemos que el agua promueve procesos heterogéneos y demás, que estos complejos podrían estar presentes en las superficies de nuestro reactor. Y después fuimos a ver el resultado. Hasta acá me siguieron, ¿no? No los perdí. Bueno, miren el modelo que obtuvimos para el sistema con pan, dióxido de nitrógeno y agua. ¿Por qué elijo este para mostrarles? Porque es donde tengo, digamos, todas las reacciones en su máxima expresión. Porque tengo la interacción dióxido de nitrógeno-agua, porque tengo las interacciones propias del pan, porque también puedo tener las del pan con el agua. Y miren la grandeza del programa, cómo te permite, ahora se los voy a mostrar, pero cómo les permite ir descomponiendo el sistema y entendiendo qué va pasando. Bueno, en los rombitos azules, mis resultados experimentales para la degradación del pan en presencia de dióxido de nitrógeno y agua. Y miren el modelado que obtenemos cuando solo consideramos la degradación del pan en atmósfera sin agua. Fíjense, una línea constante, un perfil constante, igual el que veíamos, bueno, allá se ve muy chiquito, pero igual el que veíamos con las cruces rosas, digamos, que el pan es estable en la celda porque también habita nuestra atmósfera mucho tiempo y todo lo que ya les conté. Miren ahora cuando agregamos la interacción del dióxido de nitrógeno y el agua. Recuerden que la interacción de dióxido de nitrógeno y agua está generando monóxido de nitrógeno. Si me genera monóxido de nitrógeno, estoy capturando los radicales peróxidos, favoreciendo la degradación del pan. Sin embargo, agrego la interacción de dióxido de nitrógeno y agua y no me alcanza para reproducir los resultados experimentales. Ahora, cuando le agregamos nuestra formación de complejos, miren cómo el resultado modelado ahora reproduce los resultados experimentales. Bueno, si el modelo funciona para el sistema de NO2 y agua, hay que cambiar las concentraciones iniciales, que de nuevo es súper sencillo porque es una hoja de Excel donde cambio las concentraciones que puse inicialmente. Y acá tenemos el modelado para cada uno de los sistemas húmedos que estudiamos. Entonces, fíjense, les voy a hacer un comentario más, les robo 5 minutos más antes que Eduardo me rete por extenderme en el tiempo. Miren cómo los triángulos verdes, el modelo ajusta, y habíamos visto que las cruces verdes, los triángulos verdes tenían como el mismo perfil. ¿Eso qué significa? Bueno, que en el sistema donde yo tengo monóxido de nitrógeno, la captura eficiente por parte del monóxido de nitrógeno, la captura de los radicales peróxido, es como la reacción protagonista o principal en nuestro sistema. Entonces, la presencia de agua va a influenciar, pero no va a cambiar el resultado final, digamos. Ahora, cuando miro el sistema con dióxido de nitrógeno y agua que les mostraba recién, hay una interacción del dióxido de nitrógeno con el agua que nos da el monóxido, pero la concentración no es lo suficientemente alta de monóxido como para, digamos, ajustar nuestro perfil. Es como que nos falta algo más. Y eso que nos falta es justamente la formación de complejos. Entonces, en este sistema nos dice que, bueno, que la interacción de dióxido de nitrógeno con el agua impacta, pero también hay algún efecto heterogéneo del agua que ocasiona que saca, digamos, porque imagínense que tenemos la celda, el paso óptico, dejamos de ver al pan en la celda. ¿Qué significa? Que, bueno, que se adhiere a las paredes por la presencia del agua. Y favorece, por supuesto, su degradación. Y finalmente, miren la curva roja, que es la del pan en la celda, que el modelado también ajusta a nuestro sistema experimental. ¿Qué conclusión sacamos también de esta curva roja que les muestro acá, de estos resultados? Bueno, cuando nosotros vimos que la concentración de pan, digamos, la degradación del pan aumentaba en el sistema con pan y agua, dijimos, bueno, vendrá por la interacción del dióxido de nitrógeno con el agua.
Pero si el pan es re estable en la celda, ¿cuánto pan se tiene que romper para que me entregue una cantidad suficiente de dióxido de nitrógeno? Este reaccione con el agua, me dé el NO2 y así se acelere la reacción. Entonces, los resultados en rojo lo que nos demuestran es que efectivamente hay una componente heterogénea importante que ocasiona la degradación del pan. Bueno, y gracias a Dios pudimos publicar este trabajo, que es algo que es muy importante para nosotros, y continuaré en la defensa de tesis. Bueno, muchas gracias, Juana. Bueno, ¿alguna pregunta del público? Bueno, podemos... Gracias, pues si pueden sacarse de barbijo porque ir a cada uno para el micrófono va a ser bastante complicado porque no va a alcanzar el cable. Muy didáctica, como siempre, ¿no? Nos conta bien para que comprendamos. La pregunta es la variable de temperatura. ¿Sí? Porque estas reacciones están ocurriendo en zonas muy frías, o me equivoco, ¿cierto? Nosotros al experimento lo hicimos a temperatura ambiente. ¿Qué nos pasó? Bien. Nosotros lo primero que hicimos fue, con cálculos, simular cuál sería el espectro teórico si se forma un complejo, porque si yo formo un complejo del pan con el agua, en el infrarrojo tengo que ver corrimiento de bandas, sí o sí. Nosotros no lo estábamos viendo. De hecho, hay dos hipótesis, que cuando el pan reacciona con el agua, o me forma el ácido acético, o bien me forma el producto de degradación común del pan, que es el nitrato de metilo. Nosotros hacemos primero el estudio de ver qué producto se forma y demás, no vemos corrimiento de bandas, no vemos la formación de ácido acético, entonces dijimos, bueno, vamos a estudiar cómo participa el agua en la degradación del pan, sin cambiarme los productos finales. Y ahí nos encontramos con todo este otro perfil. De hecho, hay trabajos que, por ejemplo, han estudiado en el pan, en las plumas de contaminación sobre el hollín, y demuestran que el pan absorbido en el hollín en atmósferas húmedas se degrada mucho más rápido que en atmósferas secas. Pero la temperatura es a temperatura ambiente. Sí pude ver mis complejos de pan con agua en la planta utilizando la técnica de matrices frías, pero alcanzamos a ver algunas bandas y no pudimos profundizar más. Pero en la atmósfera, digamos, a las mayores alturas, donde la temperatura es menor, sí se están estudiando todas estas reacciones que se cree que puede ser probable. Porque también pensemos que si llegamos a esas alturas bien frías, digamos, podemos dar lugar a otras cosas. Sí. Exacto. Sí, Gustavo. Bueno, primero te felicito por haber tomado la cuenta de esto. Ay, se notaron los nervios. ¿Ustedes vieron si les aumentaba el rendimiento del producto, no del acético, sino del nitrato de metilo? No, se supone que cuando vos haces el modelado, te tiene que coincidir todas las concentraciones, ¿no? La del pan que disminuye y la del nitrato de metilo que aumenta. ¿Cuál es el tema? Que cuando la reacción va por vía heterogénea, el modelado se termina como que prediciendo mayor concentración que la que uno ve experimentalmente. ¿Por qué? Porque hay una parte heterogénea que es como que está quedando retenida ahí en las paredes. Entonces, pero, no sé si alcanza. Sí, era más o menos por ahí. Pero entonces, mi pregunta es, entonces no va por formación de complejos, sino que lo que están diciendo es que hay una reacción heterogénea del nitrato del pan sobre el agua absorbida sobre las paredes, sí, que es distinto a la formación de complejos. Claro, uno lo piensa como, porque nadie... Te digo porque los complejos de Van der Waals sí. están en fase gaseosa. Sí. Acá nosotros tomamos la idea inicial que propone Francisco de decir, bueno, veamos si forman los complejos. Como no los vemos en fase gaseosa, y también si están a temperatura ambiente, la concentración debe ser mínima comparado con la concentración de pan sola. No pudimos. La realidad es que no pudimos. Entonces lo que nosotros dijimos es, tomemos esta idea y pensemos que, porque nosotros calculamos la termodinámica y encontramos que el delta G, digamos, es negativo. Sería un proceso espontáneo la formación del complejo. No lo estamos viendo a temperatura ambiente, pero dijimos, bueno, tomemos esta idea y pensemos si este complejo se pudiese formar y yo tengo agua absorbida en mis paredes del reactor, bueno, que el agua puede interaccionar con esa agua que está en la pared, digamos. Y tomamos esa idea. No es que pensamos que hay un complejo en las paredes del reactor. Digamos, tomamos la idea como para intentar entender qué es lo que estaba pasando en nuestro sistema. Pero sí nos pasó
que cuando nos fuimos a trabajar con los fluorados, que no forma complejo, que hay una reacción directa del agua, y hacemos quintecos y todo lo mismo, ahí, claro, las concentraciones ajustan de manera perfecta porque es todo en fase homogénea. Pero cuando tenemos fase heterogénea, bueno, ahí ya se complica un poco la historia. Sí, Luis. Bueno, muy claro lo tuyo. Una consulta. ¿Han pensado o probado poner estas reacciones en algún mecanismo atmosférico complejo, digamos, en algún mecanismo tipo de caja o tridimensional? No, está abierta la propuesta, pero no. No, y es muy... A mí me gustaba contarles esto, sobre todo a los chicos que estamos haciendo la tesis, que por ahí son herramientas que están buenas, y por eso agradezco el espacio para compartirlo, porque a veces cuando tenemos, digamos, esta cantidad de reacciones, está bueno porque ustedes van cambiando las constantes y el modelado va cambiando la forma, entonces uno puede ir entendiendo, bueno, porque a su vez tiene otra cosita más, Quintecus, que permite hacer el análisis de las reacciones. Entonces uno puede sacar una foto a cada instante del modelado y ver qué reacción está siendo más importante a cada momento. Porque imagínense que uno empieza con una reacción, por ejemplo, de dióxido de nitrógeno más agua. Empieza a generar NO, ¿verdad? Pero cuando la concentración de NO llega a un punto, ya me habilita otro canal reactivo. Y entonces uno puede ir viendo eso, haciendo el análisis, se llaman coeficientes de sensibilidad, y entonces puede decir, bueno, a partir de acá ya aparece otro mecanismo. Entonces, por eso también vemos como curvas, porque nosotros en clase lo enseñamos perfecto a la cinética, pero cuando vamos a la realidad, por ahí tenemos perfiles que, digamos, o presentan curvas o presentan algunos otros cambios, y la única forma de entenderlo, bueno, es pudiendo meternos dentro del sistema y cambiar. Pero yo creo, Luis, que estaría buena la idea de decir, bueno, agarro un mecanismo más complejo, coloco todo esto y veo qué sale. Sí. Inclusive un mecanismo muy simple, atmosférico, con 100 reacciones, 200 reacciones y ver sí. Son simples. Y uno empieza con las reacciones que sabe y después tiene que buscar bibliografía, porque después cuando lo querés publicar el revisor te dice, pero en el trabajo del 1940 publicaron esta constante y vos decís, ay, y tengo que colocarla dentro del mecanismo y ahí, bueno, así que sí. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, ya las otras preguntas que tengo yo para la tesis, las vamos a guardar. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, esperamos que nos veamos en el próximo encuentro, el próximo seminario que va a ser el 1 de julio. El 1 de julio. Bueno, un aplauso para Juan.